Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase. Bueno, ya la clase de la Biblia. Y bueno, vamos a empezar o tomando el tema que vimos la semana pasada, ¿no? Lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, la estructura del Antiguo Testamento, ya vieron cómo se estaba estructurando en sí los libros poéticos, pero también vimos que teníamos libros de los profetas mayores y profetas menores. Y bueno, siempre recalqué que no era el profeta porque tenía más conocimiento, algún otro, no, simplemente que eran profetas según la cantidad de libros que habían escrito. Bueno, ahora vamos a continuar y cerrar ya la estructura de la Biblia, de lo que vamos a estudiar, ¿no? Porque la verdad es que nos queda bastantes cosas que estudiar de la Biblia, pero vamos a estudiar los libros del Nuevo Testamento. Bueno, hablar de los libros del Nuevo Testamento están formados, ¿no? Bueno, aquí vamos a leer un poquito de aquí, luego voy ampliando. El Nuevo Testamento es cumplido la promesa del Antiguo Testamento. Obviamente, las promesas y los profetas mayores, profetas menores, ya acontecían y ya estaban dando lo que era todas las profecías de Jesús, del Mesías que iba a venir, y se relata lo que Dios habló en otros tiempos, a los padres por los profetas, pero también el Nuevo Testamento relata esa palabra final que habla en su Hijo, en la que todas las revelaciones anteriores se quedan resumidas, confirmadas y adquirió trascendencia. También puedo decir que, bueno, el Nuevo Testamento está formado por 27 libros, ¿no? Que fueron escritos en griego, ¿no? Koinex. Se distribuyen en formas naturales en cuatro, ¿no? Bueno, cuatro grupos: los evangelios, los hechos, los apóstoles, 21 cartas escritas por los apóstoles, hombres apostólicos, y el Apocalipsis. Creo que eso lo vemos en la próxima. Vamos a ver, un momento. Ok. Ahora fíjense lo siguiente, los evangelios, la palabra evangelio viene de una voz griega que significa buena noticia, ¿no? Estos cuatro libros, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, son cuatro libros, pero fíjense lo siguiente, y creo que lo había nombrado anteriormente, que los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son similares, ¿no? Ustedes si ven que van comparando estos tres libros, son similares. Ahora Juan tiene otro matiz, ¿no? De contar algunos acontecimientos, aunque no se separa de la realidad en ningún momento, pero tiene otro matiz, ¿no? Estos, bueno, cuatro libros se mueven la vida, ¿no? La muerte y resurrección de Jesús, y sus discípulos empezaron a anunciar una buena noticia de la salvación de Dios. Le ofrecían por medio de Jesús, ¿no? El Mesías, ¿no? El Hijo de Dios. Fácilmente encontrar en estos evangelios el término evangelio. Era el más adecuado para designar ese mensaje. Pablo usa este término para referirse al mensaje que predicaba, a los no judíos, ¿no? Lo pueden ver en Romanos 1, 9, 16, 1 Corintios 15:1. Marcos también usaba esta palabra al comienzo, si lo ven en 1:1. Ahora, durante los años siguientes, el ascenso del Señor, las predicaciones apostólicas, fue sobre todo verbal, ¿no? Como vemos con la lectura de Hechos, más tarde, cuando empezaron a desaparecer aquellos que habían conocido a Jesús en persona, digo, ¿no? Se sintió la necesidad de fijar por escrito las memorias de las palabras que había oído y pronunciar, de los altos que de él se había presenciado, ¿no? Digo, poco a poco la palabra evangelio fue convirtiéndose en la designación técnica de los cuatro relatos de la iglesia apostólica.
que no había que hablar de Jesús, ¿no? De los hechos, de sus palabras, de sufrimiento, de la muerte, de la resurrección. De esa manera se habla el Evangelio según Mateo, Marco, San Lucas y San Juan, ¿no? También se habla de los cuatro evangelios, ¿no? Los que la había nombrado. Ahora, cada evangelio tiene una perspectiva y manera de narrar la historia de Jesús. O sea, se parecen los tres, pero cada uno tiene una manera, ¿no? Estos diversos enfoques se explican por las diversas tradiciones que utilizan por los diversos grupos de lectores, ¿no?, a que se dirigen y por el carácter básicamente propio de cada evangelista, ¿no? Cada evangelista tiene su forma, su matiz de ver la vida de Jesús, los acontecimientos que pasaron, de cada uno por su manera de redactar los evangelios. Ven que son parecidos bastante. Los tres, como le comenté, son los más parecidos, se parecen, pero siempre tiene su matiz del evangelista de cómo escribió ese libro, ¿no? La mayoría de las estructuras actuales de la Biblia se inclinan a pensar que el primero de los evangelios que relató, o uno de los primeros evangelios que relató fue San Marcos. También piensan que Mateos y Lucas fueron redactados posteriormente. Entonces, al inicio, aunque Mateo lo vemos de inicio, se ha pensado que Marcos fue uno de los primeros que redactó el Evangelio. Bueno, utilizan en gran parte a Marcos. En último lugar, debió escribirse el Evangelio de San Juan, ¿no? Todos estos procesos literarios se desarrolló en una segunda mitad del siglo I, pero el año exacto que se redactó cada uno de estos libros, la verdad es que es difícil de precisar, ¿no? No se tiene. Se ha tenido estudios sobre estos evangelios, sobre en el tiempo que se escribió, pero no de la letra, o sea, no se ha logrado visual, o sea, no se ha dado una fecha, no se ha tenido una fecha exacta como cuáles han sido en realidad las fechas que se escribieron los libros. Ahora, los evangelios. También vemos los Hechos y Apóstoles, ¿no? Fue escrito por Lucas, el médico amado, notándose en sus letras la meticulosidad y precisión de la investigación. Bueno, como todo médico, ¿no? Los Hechos lo escribió Lucas. Y todo, bueno, fíjense, aquí vemos un médico básicamente científico, pero que ha amado por Cristo y devoto y totalmente entregado al Evangelio, ¿no? La ciencia no tiene nada que ver en sentido de la vocación de la fe que tú tengas con Dios, ¿no? Eso, ciencia, aunque siempre la ciencia de la Biblia tiene muchas partes científicas que tenemos que ver, y cuando hablo de ciencia, cuando se habla de ciencia, ¿no? Porque no es exclusivo para las personas esas que hacen algo y cosas estas, no, la Biblia tiene la mayor ciencia y si nos las comparamos, la Biblia tiene toda la razón en cada una de las estructuras y cada una de las cosas que se relatan en este libro, ¿no? Ahora, eh, eh, esto es la única, diría, es la única narración en Luke, estoy hablando de hechos, existente en la iglesia primitiva y de cómo que difundió el evangelio por todo el mundo, conocido hasta entonces, ¿no? Haciéndose notar palpablemente la presencia del Espíritu Santo en todos los hechos. Cuando leamos y estemos leyendo hechos, van a ver muchas cosas que estamos viendo, porque vamos a estar leyendo, obviamente, vamos a estar escudriñando la palabra. Fue escrita por Lucas, como le comenté, en la continuación del Evangelio de Lucas. En su primera obra, él quiso exponer todo lo que Jesús había hecho y enseñado. Ahora en su segundo libro quiere mostrar la historia de Jesús. No terminó con su muerte, ¿no? Pues, o mejor dicho, no terminó con su muerte, resurrección y ascensión al cielo, porque sigue actuando entre los hombres, los apóstoles y otras personas escogidas por Dios. Diría que entre las que destaca, obviamente, que estamos ya estudiándolo, bueno, mañana vamos a estar en una clase muy edificadora, sobre Pablo, da testimonio de esa presencia activa y permanente de Jesús. Dios
Dios, en cumplimiento de la promesa que había hecho Israel, envía el Espíritu y va constituyendo el nuevo pueblo de Dios, compuesto por hombres y mujeres de todas las naciones, ¿no? Diría que el título, de hecho, que tradicionalmente se ha dado al libro, no proviene del autor. Imagínense esto, ¿no? El libro no proviene del autor, el título, y refleja solamente parcialmente el contenido de la obra. Esto no pretende ser una historia de todos los apóstoles. La verdad, esto solo menciona determinadamente a Pedro, perdón, y en los primeros capítulos, pero sin hacer un relato completo de sus actividades. Después Pablo pasa a ser el personaje principal, ¿no? Y el contenido del libro admite diversos análisis basados en los movimientos de sus personajes. Más importante, de este perspectiva histórica, geográfica, puede dividirse el relato en tres etapas, ¿no? Diría que la primera etapa fue la de Jerusalén, después la resurrección, perdón, y el ascenso de Jesús al cielo. La segunda, Judea y Samaria, es más que sobre la persecución contra los cristianos. Y la tercera es hasta la última, o sea, la tercera etapa hasta lo último de la tierra, ¿no? Ahora, seguimos escudriñando un momento y la estructura de la Biblia. Bueno, aquí tiene el libro que emite diversas basadas. Bueno, ya se lo había dicho, la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. Ya le he comentado anteriormente esto. Ahora, el epístolas, ¿no? Las epístolas. Ahora, se llama epístola, como le coloqué aquí, vamos a leer un momento. Las epístolas que se atribuyen a apóstol Pablo. Apóstol Pablo, estas son Romano 1, Romano 2, Corintio, Gálatán, Efesio, Filipenses, Coloseo 1, Coloseo 2, Talosilenses 1, 2, Timoteo, Tito, Filemón. Son tres en total. Fueron escritas en algunas personas determinadas, cartas pastorales, o a una iglesia en particular por algún motivo especial, ¿no? Ahora, esto se diría que como parte de también en la parte de epístolas, está la epístola a los hebreos, ¿no? El autor, según muchos estudiosos del canon bíblico, fue apóstol Pablo, ¿no? Ese es el que ha estado a la cabeza de estos libros, de este libro, ¿no? Ahora, seguimos leyendo un poco, estudiando un poco. Ahora sí, fíjense, existen varias, la primera epístola, o mejor dicho, de acuerdo a las características comunes, se puede agrupar epístola en la siguiente estructura. Tenemos la primera epístola, que básicamente tenemos a Tesalonicense 1 y Tesalonicense 2. Hace referencia a la época que fueron compuestas, ¿no? No solo se considera que sean escritas más antiguas o lo más antiguo del apóstol Pablo, sino incluso todo el Nuevo Testamento, ¿no? Se dice, ¿no? Ahora, tenemos a los grandes epístolas. Eso va entre Romanos, Corintios 1, Corintios 2, Gálatas. Entre ellos se incluye Gálata a pesar de la brevedad del texto, ¿no? La razón es su cercano parentesco temático con Romanos, lo cual requiere una considerada, o mejor dicho, considerarla justamente apropiada. También tenemos el epístola de la prisión, ¿no? Que es Efesio, tenemos Filipenses, Colense, Filemón. Eso básicamente cuando Pablo redactaba estas cartas, se hallaba cautivo en algunos lugares que no lograba determinarse en realidad, ¿no? También tenemos la epístola pastorales, tenemos Timoteo 1, Timoteo 2, el Tito, corresponde al tiempo en que el cristianismo, habiendo ya progresado, necesitaba ordenar administrativa y pastoralmente su vida y su trabajo, ¿no? Ya eso ya estaba formado, teníamos ya
un gran camino hecho y bueno, ahora teníamos que hacer cómo la gestión de esto del Evangelio y cómo iba a ser la forma para seguir la ruta que se había trazado, ¿no? De evangelizar a todos en todas las naciones, como lo dijo Jesús. Y seguimos y terminamos también en una epístola de los hebreos, ¿no? Epístola de los hebreos. Ahora, también de eso, luego de eso, vamos a seguir para acá. Tenemos los 7 epístolas universales. Adicionalmente, existen las 7 epístolas llamadas epístolas universales que fueron escritas en formas generales para resolver necesidades específicas. Estas fueron escritas o dictadas por Santiago, Pedro, Juan, Judas. Estos son, bueno, Santiago 1, 2 de Pedro, 1, 2, 3 de Juan y Judas. Se refería a aspectos doctrinales, generales, necesarios para el pueblo de Dios en todas las épocas. Eh, y de último tenemos también profecía apocalipsis, ¿no? Trata de la revelación que recibió el apóstol Juan en las iglesias de Pasmoc, ¿no? Estas relaciones a los eventos del final de los tiempos, de la destrucción total y final del diablo y del juicio eterno de las naciones del reinado universal de Jesucristo, justamente con aquellos que fueron fieles. Entonces aquí vemos también, bueno, este libro, igual que el resto de los Nuevos Testamentos, fueron redactados originalmente en griego. Es un mensaje dirigido en primer lugar a la iglesia concreta, la comunidad cristiana, contemporánea del escritor. A ellos le anunció que Cristo ha cumplido en todos sus términos el plan director dispuesto por Dios. Pero el valor de ese mensaje va más allá, ¿no? De la época profeta. Tiene un alcance general. Es Cristo vencedor del mal y de la muerte. Asocia a su victoria a todos los creyentes. Y aquí y ahora, mientras está sujeto a la realidad, a la realidad del mundo actual. Pero sí, fíjense que el Apocalipsis testifica de la resurrección de Jesucristo, ¿no? El acontecimiento vertebral de la fe y del anuncio evangelio, ¿no? Sino de la presencia del reino de Dios, en un término expresado en un lenguaje característico rico en símbolos y imágenes, ¿no? Y visiones elementales con lo que el autor compone las tramas cuyo ámbito es el universo eterno. En este lenguaje corresponde el general literario llamado apocalíptico, los profetas del Antiguo Testamento como Isaías, Joel, Ezequiel y sobre todo Daniel, ¿no? Zacarías, no podemos dejar por fuera Zacarías tampoco. Utilizan este género literario, el cual alcanzó su mayor divulgación en los medios judíos a partir del siglo antes de Cristo. Antes de Cristo ya se estaba hablando del Apocalipsis, de cómo es el fin de los tiempos, del Mesías, bueno, todo la Biblia en sí, esta estructura o esta primera clase que vimos sobre la estructura de la Biblia, podemos ver que es un seguimiento desde el principio al fin de todos los acontecimientos, ¿no? Desde antes de la redención, todo desde el principio hasta el fin del tiempo, que va a ser ya el Apocalipsis, ¿no? Que van a los acontecimientos, que es el último libro que vemos. Entonces, ahora, bueno, nos queda ir estudiando cada uno de los libros, términos de los libros. Vamos a, en esta asignatura vamos a estar viendo cada uno de los libros y la estructura, profundizando en algunas cosas. No de, no se va a ir la materia en un solo libro, sino vamos a ir viendo cada uno de los libros que vamos a estar estudiando de la Biblia. Pero ya tienen un bosquejo completo de la estructura de cómo se está, o cómo se presenta, o cómo está organizada la Biblia. Bueno, vamos a dejar la clase en el punto donde la tenemos. Ya vamos avanzando. Ya mañana estamos viendo Gálatas y Romanos.
Y ya para esta semana, vemos, ya recuerden que los días sábados tenemos clases virtuales, si pueden asistir. Te voy a estar pasando en el mensaje por WhatsApp y también voy a pasar mensajes por el email. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.